Le doy una cordial bienvenida y reitero los saludos al doctor Roxay Rosales, que viene desde la República Hermana de Costa Rica. Contrincantes en el fútbol, pero en esta burbuja académica, él nos va a compartir su experiencia con relación al tema, uno de los temas complejos, actuales y que comparten muchos de nuestros países latinoamericanos. Así que igualmente le doy la gran bienvenida a nuestro compañero desde el patio de nuestra Casa de la Cultura Democrática y que tiene de una dirección básicamente reciente, cuyos pininos tiene 4 años si lo traducimos a edad humana, pero desde la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. Le doy entonces la palabra a nuestro conferencista, el doctor Roxay Rosales. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todos. Un agradecimiento muy especial al Tribunal Electoral de la Hermana República de Panamá y en especial al Instituto de Estudios Democráticos por darme la oportunidad de regresar a mi querido país de Panamá. Dicen que lo que se quiere lo consideramos parte de nuestra serie, de nuestra propiedad, y eso es lo que a mí me sucede con este país cada vez que tengo la dicha de regresar. Vamos a hablar, en efecto, del caso de Costa Rica y su sistema de financiamiento o de financiación, haciendo una suerte de balance, y vamos a concentrar en eso, de lo que ha sucedido a partir de la última gran reforma electoral que el país aprobó e implementa hasta la fecha, que data del año 2009. Así es que ya tenemos una experiencia de 11 años, por lo menos más de 10, y que nos permite hacer este balance de manera general y hasta cierto punto sucinta, pero podemos profundizar en el periodo de preguntas y respuestas. Tal vez, en primer lugar, es importante recordar que tiende a haber una suerte de prejuicio con la relación que se establece entre dinero, política y democracia, o dinero y política en democracia. Pero hay que decir que no todo es malo, pernicioso o perverso con respecto a eso. De hecho, es necesario el dinero para, por ejemplo, desarrollar procesos electorales democráticos. La reforma política en América Latina ha tendido, a mi juicio, a ordenar y regular esa relación para que sea el sistema democrático quien controle el dinero y no el dinero al sistema democrático o al régimen democrático. Pero, esta es una premisa de trabajo, lamentablemente debo decir que en Costa Rica pareciera que la tendencia se interpreta y se está aplicando en sentido contrario. Es el dinero en el que cada vez más, y con evidencia empírica lo puedo decir, pareciera estar controlando lo que para algunos indicadores, hoy lo vimos con la exposición de Manuel Alcántara, el doctor Manuel Alcántara, sigue siendo uno de los regímenes y sistemas democráticos más estables de América Latina. Así es que hay que encender, y lo hemos hecho desde la academia por lo menos, una voz de alerta en este sentido. El régimen de financiamiento El régimen de financiamiento en Costa Rica es un sistema mixto. Recordemos que la financiación de las campañas y de los partidos políticos, entiéndase, la contribución material que se le hacen a los partidos políticos y a la actividad llamada campaña electoral, puede ser por su origen de 3 tipos. Esto es bueno recordarlo: público, privado o una mezcla de ambos. Un sistema mixto. En el caso de Costa Rica existen ambos sistemas y por eso se le considera un sistema mixto. Tiene una parte más importante, más grande, por lo menos se puede cuantificar en términos de la deuda pública o el apoyo estatal y la contribución estatal, y también tiene un componente, y ahí empezamos a puntualizar por qué hay falencias en esto, un componente de
contribución privada que hasta hace muy poco era hasta incuantificable, así como lo estamos oyendo, a pesar de que existía una regulación aparentemente buena al respecto. Digo entonces que este sistema mixto se caracteriza porque, ustedes lo saben, en Costa Rica existe el monopolio de la representación en los partidos políticos. Nadie puede postularse a un cargo de elección popular si no es a través de los partidos políticos, tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional. ¿Okay? Esto ha sido parte de nuestra historia democrática electoral y se mantiene hasta la fecha por interés, lógicamente, de los propios actores partidarios. De modo que los sujetos o objetos, como lo quieran ver, del financiamiento solo pueden ser, o de la financiación, solo pueden ser los partidos políticos. Hay umbrales legales que determinan cómo se va a distribuir eso y mínimos, por eso se le llaman umbrales, para recibirlo, que combinan criterios de equidad supuesta, teórica y en la ley, o solo formal, y también un componente de fuerza electoral que se define en términos de el porcentaje de votos obtenidos por esa candidatura partidaria en una circunscripción determinada o por la obtención de una curul en los cuerpos colegiados. Y también, aunque la ley establece que hay un financiamiento público directo, entiéndase, en efectivo, ¿verdad? Cash, como le quieran decir, también se establece la posibilidad, que no se ha desarrollado jurídicamente y no se implementa históricamente, del financiamiento público indirecto, como pueden ser las exenciones fiscales a la importación de ciertos insumos dedicados a la campaña o, tema importantísimo, la intervención del Estado cediendo espacios de publicidad en la televisión o cediendo el transporte público gratuito para todas las personas el día de las votaciones. Esto todavía sigue siendo una materia pendiente de legislar y de implementarse en el país. Debo recordar, ya para hacer el balance y concentrarme en eso, de lo positivo y lo negativo y de las oportunidades de mejora, debemos recordar, siempre es bueno, los 4 valores, para algunos son principios, para mí son valores, que deberían, y hablo así en términos entonces hipotéticos o axiológicos más bien, aspiracionales o normativos, que son los siguientes. Primero, promover la transparencia y la petición y rendición de cuentas, primer principio. Promover un buen sistema de financiamiento debería promover la equidad también en la competencia entre los distintos actores, segundo valor. El tercer valor es promover el pluralismo y la inclusión, facilitar, por lo tanto, el empoderamiento y la participación de sectores poblacionales, de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos de los cargos de elección popular y, consecuentemente, de los procesos de toma de decisión pública, ¿verdad? Ya hemos hablado del caso de las mujeres, pero está también el caso, por supuesto, de la juventud, los pueblos originarios, los descendientes afrocaribeños, etcétera, etcétera, etcétera. Y un cuarto principio, que siempre lo ponen de último, pero para mí es el primero, y quizás más importante, es que un buen sistema de financiación de las campañas y los partidos debería promover una distribución social de los recursos de modo que no se comprometa el ejercicio del gobierno o se supeditan los intereses públicos por los intereses privados, singulares o corporativos. En síntesis, este último valor lo podríamos entender como que quien nos va a representar, quien resulta electo, quienes nos van a gobernar, no se vea previamente determinado por sus financistas. ¿Okay? Con base en estos valores, entonces, voy a hacer el balance. Pareciera que en Costa Rica, con la reforma del 2009, se avanzó bastante, así se reconoce, en el primer valor, en el valor de la transparencia, la petición y la rendición y la petición de cuentas. Se mejoraron sanciones, por ejemplo, y se le dio al Tribunal Supremo de Elecciones mayores
herramientas legales y operativas para velar por este principio. Pero, ¿qué ha pasado con la equidad? Absolutamente nada, ningún avance. Y no lo digo yo, lo dicen recurrentemente las misiones de observación electoral, principalmente de la Organización de Estados Americanos. La competencia, el sistema de financiamiento mixto en Costa Rica favorece a los grandes, a los partidos tradicionales, e impide también, el tercer principio, la mayor inclusión y una expresión mejor del pluralismo social que tenemos actualmente en el país. Este balance en los tres valores a los que me he referido me llevan a concluir que el cuarto, y para mí, repito, más importante, se ve comprometido. Quienes llegan a ejercer el poder llegan dependiendo de y respondiendo a los intereses, esos que dijimos, que deberían supeditarse en función de un interés de valor público, los intereses corporativos, sectoriales o abiertamente individuales. En términos de, específicamente, el financiamiento o la financiación pública, podemos decir que nuestro país, Costa Rica, se asemeja a las tendencias de la mayoría de los avances que en esta materia han ido promoviendo y alcanzando los distintos países de la región, aunque con vicios como los bonos de cesión pública o lo que llamamos los bonos de deuda pública, que es un singular invento tico, dirían, pero que tiene características especulativas de bolsa y que tiende a favorecer a quienes tienen capacidad de comprar y de apostar a los partidos que, según las encuestas, van ganando las elecciones. Ese es un hoyo negro, una materia que hasta el propio tribunal ha hecho observaciones al respecto. Tampoco la reforma del 2009 atendió, por ejemplo, las demandas por establecer límites y gastos sin límites, o sea, los famosos topes a las contribuciones y los topes que llamamos también a los gastos de los partidos políticos. No se ha avanzado mucho en la inclusión y el pluralismo. El Estado todavía no ha logrado ceder bandas publicitarias, por ejemplo, de manera gratuita y más equitativa. Y todas estas características, repito, tienden a favorecer a un sistema, el sistema tiende a favorecer entonces a quienes se han visto ganadores de ese estado de la situación. ¿Okay? En cuanto a el régimen privado, en Costa Rica, con el subrayo mito de que es ínfimo el financiamiento privado con respecto al público, esta materia y eventualmente su intervención reformista ha sido obviada, omitida, ocultada y hasta intocable, innombrable por los partidos históricamente tradicionales, por los formadores y formadoras de opinión, debo decir que no tanto el periodista o la periodista, sino obviamente las empresas de comunicación y las agencias de publicidad, por supuesto, y de otros poderes fácticos que lucran de la privatización de la política y en general de los intereses públicos. No nos hemos sumado entonces, en términos de financiamiento privado, a las corrientes que procuran un mejor control, una mejor difusión y una mayor equidad. La lógica aritmético-política en esto nos indica que al hablar cada 4 años de la situación crítica de las finanzas públicas y entonces de la necesidad de reducir el apoyo estatal a las campañas de los partidos políticos, eso como discurso y como simple retórica hace que cada 4 años se disminuya el monto legalmente establecido y constitucionalmente establecido como máximo para las campañas y los partidos,
¿Y qué sucede cuando se reduce el financiamiento público? Pues evidentemente se estimula, se incentiva a la búsqueda del financiamiento privado, que en Costa Rica, el espíritu de la ley, dicen los juristas, cuando se generó la propuesta ya antigua de financiamiento público, tenía la intención también de favorecer al sistema bancario nacional, que era el que otorgaba eventualmente los préstamos. Pero lo cierto es que al menos en los últimos 3 procesos electorales generales en nuestro país, 2010, 2014 y 2018, han sido la banca privada, muchos de ellos exfuncionarios públicos, con dinero para formar un banco, por supuesto, quienes más se han beneficiado. Y han sido los bancos estatales quienes han evitado financiar las campañas y los procesos electorales nacionales. Y agrego otro elemento sospechoso, por lo menos, o indeseable, y es que muchas, además de estas entidades bancarias financistas de campaña, ya ni siquiera están establecidos en territorio nacional. O sea, imagínense cómo ha dado vuelta, en función de estos vacíos legales, el sistema de financiamiento. Para ir haciendo entonces ya un balance más general y proponer algunas eventuales sugerencias o sugestiones de cambio, lo cierto es que en Costa Rica, en el actual contexto de un Estado que se ha reducido a su mínima expresión por las tendencias de esa etapa que Manuel Alcántara llamaba del auge del neoliberalismo, frente a un Estado que también cada vez muestra más debilidades infraestructurales, y en el que hoy observamos el reino prácticamente sin límite de los poderes fácticos y de la corrupción. Ahora en las preguntas podríamos ver solamente los casos de corrupción que en este año se han ventilado en nuestro país, pues evidentemente quien tiene más plata y más dinero manda. Esa es la conclusión. En Costa Rica, entonces, claramente, a pesar de un sistema que se considera bastante evolucionado, también notamos que quien tiene más plata manda. Se cumple esa sentencia ya antigua. ¿Quiénes realmente mandan en las campañas electorales? Mandan los financiadores y también las estructuras paralelas, que es otro invento muy creativo y perverso nuestro, que se generan en torno a y específicamente para las campañas electorales. Los hombres y mujeres más poderosos en una campaña electoral no son, como nos dice el ideario partidario, las estructuras formales del partido, no es el presidente, el tesorero o el secretario general del partido. Los más poderosos son los gerentes y tesoreros de campaña, que muchas veces, cuando no la mayoría, ni siquiera han pertenecido al partido político al que pretenden ayudar. Esos son verdaderamente los que mandan, entiéndase, poderes fácticos detrás de los poderes institucionales. ¿Qué debemos hacer, entonces, para no solamente llorar sobre la leche derramada, como dicen? Algunas sugerencias o sugestiones podrían ser las siguientes. Eliminar los bonos, urgencia. Eliminar ese mecanismo especulativo de mercado y de bolsa que tiende a favorecer a esos poderes fácticos. A mi juicio, se debe apostar más y adelantar la deuda pública y la colaboración para las actividades permanentes de los partidos políticos y no solamente para fomentar lo que ya sabemos que son los partidos políticos en la mayoría de nuestros países, simples maquinarias electorales. Esa podría ser una propuesta interesante. Deberíamos adoptar la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones para el otorgamiento de franjas televisivas y transporte gratuito el día de las elecciones. Fijar límites o topes a los gastos y a las contribuciones. Mejorar los controles y sobre todo las sanciones. Las sanciones, a pesar de la reforma del 2009, siguen siendo prácticamente inocuas, ¿verdad? Debo decir que en muchos casos hasta tienden a promover las irregularidades. Es más,
estimulante para un partido político, como lo hemos visto, arriesgarse a una irregularidad por el beneficio que esto le puede otorgar, que el miedo a la sanción misma que se puede desprender de esta actividad irregular. Al interno de los partidos políticos se deben promover también sanciones más efectivas y ejemplarizantes para quienes incumplan con la normativa existente y, para finalizar, debemos de una vez terminar, se ha vuelto a reverdecer este tema en el debate nacional, la necesidad entonces de que, por ejemplo, las personas jurídicas financien también a los partidos políticos, las sociedades anónimas, por ejemplo. Y creo que esto debería olvidarse y, por supuesto, disminuir el poder que actualmente tienen estas llamadas estructuras paralelas. En realidad, deberíamos seguir la propuesta del tribunal que dice, y el ideario democrático que nos indica que es preferible para el sistema democrático más donantes con pequeñas contribuciones que menos con grandes contribuciones. ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues como el ideario político democrático también nos lo indica, cambiando la correlación de fuerzas de quienes toman las decisiones. Entiéndase, cambiando las correlaciones de fuerzas de los partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa. Pero esto se torna difícil cuando más bien nos damos cuenta que ellos han sido los principales beneficiarios y ganadores de este modelo débil, que facilita la corrupción y el reino de los poderes fácticos en las campañas electorales y en los partidos. Buenas tardes y muchas gracias. Del doctor Rosay Rosales puedo resumir los siguientes aspectos. Compartimos el tema del sistema mixto de financiamiento político de Costa Rica y Panamá. A diferencia de Costa Rica, las postulaciones, candidaturas, lo podemos hacer de manera, acá en Panamá, candidatura libre de postulación, que solamente Costa Rica veo que es solamente a través de los partidos políticos. A pesar de que Costa Rica tiene una de las democracias más estables en cuanto a financiamiento público, el doctor Rosay Rosales nos muestra que quedan pendientes temas, a pesar de que ellos tienen valores importantes y que compartimos en nuestra jurisdicción y en nuestro código electoral sobre los valores de transparencia, rendición de cuentas, equidad e inclusión. Temas pendientes para el doctor Rosales es la equidad, ya que favorece a los partidos más grandes y se impide la mayor inclusión, que son temas pendientes para Costa Rica. Igualmente persiste, y eso no solamente en Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica, una de las mayores críticas, que nuestros políticos rindan cuentas a quienes le financian sus campañas y no a la ciudadanía, lo que se traduce que el poder económico tiene el poder político. Quien tiene más plata son los que mandan. Entonces, básicamente nos da una serie de recomendaciones para poder mejorar el sistema de financiamiento político, y me quedo con el punto de que nos trae como ejemplo lo que pasó con Obama, que mientras más donantes haya en pequeñas cantidades de dinero, las fuerzas políticas se nivelan, o sea, versus personas o donantes, poco donantes con más dinero controlen el poder político, versus más donantes con pequeñas contribuciones pueda entonces nivelar ese poder político y que los que nos representen a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Rosales. Ahora le damos el pie a nuestro compañero Ramón Guillermo Tejada. Si bien es cierto, pues la excelente presentación del doctor Rosales en el área de Costa Rica, pues al lado del hermano Panamá, acá pues tenemos más o menos las mismas situaciones, pues con ciertos tipos que acá tenemos la diferencia, pues acá que sí, pues vamos a ver la presentación, que sí tenemos lo que es los topes
con la nueva ley hay nuevas sanciones que también hacían falta. Y pues vamos con la presentación. Ok, paso a explicar, igual pues que en Costa Rica hay un sistema mixto que se le llama lo que es el financiamiento público, el financiamiento privado. El financiamiento público pues para los partidos políticos, en este caso acá sí hay candidatos de libre postulación, y pues el financiamiento público se divide en dos periodos: preelectoral antes de las elecciones y postelectoral después de las elecciones. El otro financiamiento es el financiamiento privado. Igual hay financiamiento para los partidos políticos, hay financiamiento para los candidatos de partidos políticos y para los de libre postulación. Pues es una pequeña diferencia pues que nos encontramos acá en Panamá. Los antecedentes del financiamiento público. Los antecedentes del financiamiento público conllevan pues desde el año 1997, pues que fueron regulados más que todo en el 2017, pues cuando ya comprenden lo que es las mismas campañas electorales, y no es hasta ahora en el 2018, hace 4 años que se crea la Dirección de Financiamiento Público, pues que estamos con la fiscalización de estas cuentas privadas, pues que en su momento solo había una pequeña regulación para las cuentas de los cargos presidenciales. De las experiencias del 2019, pues fue una bonita experiencia realmente, porque ahí nos pudimos percatar, tal cual como pasa en el área de Costa Rica, el tema de las donaciones. Muchos candidatos no querían pues en este tema poner lo que eran los donantes, porque nos vamos al mismo tema, pues el que dona no quiere que se enteren pues de que él donó, y pues eso nos lleva a lo que es la transparencia, que tanto la ciudadanía nos reclama. En la parte pública, aquí pues hay una distribución desde 1999 de lo que es el preelectoral, cual ha ido creciendo porque en el sistema panameño para lo que es el financiamiento público corresponde al 1% de los ingresos corrientes del Estado el año anterior a las elecciones. Entonces, en ese año anterior a las elecciones, pues vamos viendo cuál es el crecimiento de ese 1% para todas las elecciones generales, tanto en el 2019, en 2014, 2009, y cómo ha ido pues ese monto creciendo a medida pues que ocurren las elecciones. Se espera que para el 2024 sea alrededor de 60 millones más o menos, sacando una media ahí de acuerdo al crecimiento de los ingresos corrientes del Estado. Aquí otra gráfica, ahí nos podemos percatar lo que es una comparación breve de lo que es las campañas privadas y las campañas con fondos públicos durante el periodo de las elecciones. Ahí pues se da pie a que hubieron elecciones primarias, tanto elecciones primarias generales, que conforman ese preelectoral. Fueron 51 millones y el financiamiento público 45 millones. Entonces ahí, pues lo que se indica, que se quiere tratar de llegar a que la mayor regulación del financiamiento privado no tengan los partidos políticos ni los candidatos que llegar a esa financiación exagerada en fondos privados. Aquí podemos percatar ese slide lo que son los topes de las cuentas privadas. Igual para la ley, la 247, acabada de aprobarse, quedaron los mismos topes para el tope del cargo del presidente en las elecciones generales del 2019
el que gastó fueron 7 millones el máximo. Para diputados de Parlacén, que tenían $10.000 de tope, el que más gastó fue $400, diputado nacional, 300.000, el que más gastó fue 243.000, y pues los otros diferentes cargos de alcalde, representante y concejal no sobrepasaron el gasto máximo de lo que fueron las financiamiento privado. Tenemos aquí lo que es la comparativa de la nueva ley. La comparativa de la nueva ley, ya más o menos mencionada por el antecesor Osman Valdés, también indicó acá que las 2/3 partes para el cargo de presidente de libre postulación y 1/3 para los demás cargos, además de la entrega del financiamiento público preelectoral, también varió un poco en cuanto a lo que es la nueva ley electoral. Se le está dando un poquito más de oportunidades a los candidatos de libre postulación en el incremento del 3.5% al 7%, fue mencionado. También los partidos políticos pueden recaudar un financiamiento privado hasta 1/3 del monto que corresponde al partido, en el caso del preelectoral. Y pues también se mencionó en el caso pues de los precandidatos de los partidos políticos y libre postulación, que se equipara al 1/3 de los gastos, porque anteriormente solo podían gastar hasta 2 balboas, y pues se equiparó con los candidatos de libre postulación. Aquí pues le menciono los topes que más o menos ya estaban en el slide anterior, que queda igual para los presidenciales, diputados, diputados de Parlacén y alcalde. La famosa rendición de cuentas. La famosa rendición de cuentas, se establecen nuevas prohibiciones, nuevas sanciones que en su momento quedaban solo en incumplimientos. Ya ahora pues tenemos nuevos actores para rendir cuenta, que es el tesorero. Como mencionó usted en la parte de Costa Rica, son los tesoreros quienes son los que administran esas candidaturas. Ya para esta nueva ley el tesorero tiene que rendir cuenta también. Se establecen mecanismos de rendición de cuentas en materia de propaganda y medios digitales. En la parte de medios digitales es muy importante. Para estas elecciones del 2024 estamos tratando pues de irnos al área digital. La famosa rendición de cuentas, crear algún tipo de aplicación o algo más amigable para que todos los candidatos puedan llenar las cuentas y hacer rendir las cuentas a medio de aplicaciones que todos tienen pues lo que es ahora el celular. Entonces vamos encaminados allá a que los candidatos puedan usar aplicaciones desde su celular para poder rendir estas cuentas y tener nosotros acá en el tribunal de una manera mucho más eficaz, más rápida, y poder entonces hacer nuestros tipos de auditorías y fiscalizar todas esas cuentas. Hasta aquí la presentación. Realmente alguna otra experiencia, pues como tengo aquí como funcionario, les puedo comentar que para las próximas elecciones vamos a estar haciendo más transparencia, rindiendo más cuentas, que los candidatos tengan mayor control de qué son sus gastos, y podemos nosotros como Tribunal Electoral y los partidos políticos tener una mejor transparencia y poder rendir mejor las cuentas a la ciudadanía. Gracias. Gracias, Ramón Tejada. Ramón Tejada nos da un panorama general de lo que fue las elecciones generales del 2019 con relación al tema de financiamiento político, reitera las principales innovaciones en cuanto a la nueva reforma del Código Electoral y que pone en evidencia que definitivamente el tema del financiamiento político es un tema actual porque tarde o temprano, de manera directa o indirecta, afecta el bolsillo de todos nosotros.
Ahora bien, vamos, aquí tengo a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta para el doctor Rosay que señala, ¿a qué se refiere cuando se habla de estructuras paralelas? Gracias. De manera muy sencilla, son aquellas organizaciones y puestos de toma de decisiones intrapartidarias específicamente creadas para la campaña electoral, pero que cumplen y llegan a suplantar a las autoridades y a las estructuras formales del partido. Ejemplo, el tesorero de campaña versus el tesorero del partido. El secretario general o presidente del partido versus el gerente de campaña o la persona candidata. Estas estructuras paralelas llegan a tener más poder y yo diría que en cualquier época de partido político. Los partidos políticos en Costa Rica son relativamente pobres, solo gozan de cierta bonanza en los procesos electorales. Y estas estructuras paralelas, por lo tanto, por todas estas razones que hemos dicho, se constituyen en entidades muchísimo más poderosas que las propias estructuras formales intrapartidarias. Gracias, doctor Rosay. Esta pregunta me gustaría que ambos lo contestaran. Frente al contexto de emergencia sanitaria, donde se consideran que existen otras prioridades del Estado, estamos hablando de salud, educación, ¿cuán obligados están los estados para financiar las campañas electorales de candidaturas y partidos políticos? Es decir, ¿por qué ha cobrado tanta importancia el financiamiento político? Sí, bueno, la importancia del financiamiento pues ha cobrado la importancia debido a que son los partidos políticos quienes hacen la democracia. Son quienes a ellos pues mediante el financiamiento público y mediante las regulaciones que hay en el Código, en la Constitución, quienes les toca ese dinero pues a ellos. Entonces, de allí, en cuanto a la emergencia de Estado, pues es la democracia ahí con los partidos políticos quienes le corresponde a ellos a ese dinero. Gracias, Ramón. Doctor. Sí, a mi juicio, en condiciones excepcionales se deben tomar medidas excepcionales. El problema es cuando en virtud de esa retórica de excepcionalidad se pretenden implementar medidas permanentes y legislar en torno a eso. No sé si me explico. En Costa Rica se establece, aquí es el 1%, ¿no es cierto?, del producto. Ok, en Costa Rica desde hace varios quinquenios, yo diría que décadas, se estableció constitucionalmente la contribución máxima del 0.19% del Producto Interno Bruto del año anterior a las elecciones. Para este año, y con esto concluyo, se pretendía reformar o impulsar una reforma constitucional para establecer ya de manera permanente como máximo, por la situación de las finanzas públicas y la situación de emergencia sanitaria, eso como recurso argumentativo, establecer de manera permanente la contribución pública o estatal en el 0.08%. ¿Okay? Entonces, ahí hay un interés de por medio, ¿verdad? No en vano, desde esa perspectiva, quizás excesivamente materialista, hay que considerar aquella vieja lección en política que dice que llegando y siguiendo el rastro del dinero, se pueden encontrar los verdaderos intereses de poder. Muchas gracias. Y otra pregunta, a ver, cualquiera de los dos que puedan responder, ¿cómo se puede blindar a los partidos políticos y a las personas que desean participar con candidaturas en la contienda electoral para que efectivamente no entre la corrupción en la política? Le repito, ¿cómo se puede blindar a los partidos políticos y a las personas que desean participar con candidaturas en la contienda electoral para que efectivamente no entre la corrupción en la política?
se me ocurren, porque pueden haber un gran elenco de opciones y de posibilidades para atender esta situación, pero en primera instancia deberíamos empezar por los propios partidos políticos, ¿verdad? Por eso dije en una de mis sugerencias que si los propios partidos políticos establecen filtros de probidad de quienes se postulan en nombre de ellos para participar en procesos electorales, pues exactamente, evidentemente se genera una señal también a nivel nacional de mejoras en todos los campos o los ámbitos que hemos mencionado, sanciones, topes, etcétera, etcétera. Deberíamos empezar por los propios partidos políticos. Quienes son los que integran a la... Correcto. Así es, porque ellos legislan en función de sus propios intereses. Si no hay un estímulo y una presión social, como además hemos visto en el caso de Costa Rica, ha sido por eso, por presión de la sociedad civil organizada, por presión de la academia, que se han implementado algunas reformas al respecto, pues evidentemente si los partidos ven eso y muestran señales de una actitud y conducta de mejora, pues deberíamos, a mi juicio, empezar por ahí. Sí, correcto. Ampliando lo que dice acá el compañero, sí, son los partidos políticos al momento de la inscripción quienes deben hacer ese filtro de sus propios miembros. Y una vez así, a las candidaturas, pues cuando sean las elecciones generales. Quienes sean postulados para diferentes cargos, es el partido político quien debe hacer el filtro de esos miembros, pues que en algún momento dado pudieran blindar. Finalmente, les tengo una pregunta, ya que en esta mesa estamos cumpliendo con la cuota de género. Y como vimos en las exposiciones anteriores, en Panamá las mujeres somos las que más participamos en las inscripciones dentro de los partidos, las que más votamos, pero todavía estamos subrepresentadas. Entonces, ¿qué opinión, qué medidas pudiesen ser aplicadas con relación al financiamiento político para promover la paridad de las postulaciones y el logro de una democracia paritaria? ¿Tendrían ustedes alguna recomendación a través del financiamiento político para promover esta paridad en las postulaciones? Gracias. Yo estaría de acuerdo en que se aplique la misma lógica y la misma situación también axiológica que indica que se debe tratar diferente a quienes están en situaciones diferentes. Y claramente no solo es el caso de las mujeres, hay ejemplos en varios países donde se ha priorizado el financiamiento para estos grupos poblacionales, incluido el más importante, que sin duda son las mujeres en términos proporcionales de la composición total de la población de un país. Así es que lo que se llama una discriminación positiva, ¿verdad?, o una acción afirmativa en términos más correctos, yo estaría de acuerdo, y claramente la institucionalidad debería reflexionar al respecto para priorizar el financiamiento a las mujeres, así como a otros grupos poblacionales a los que me he referido, personas con discapacidad, grupos originarios o indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el tema de lo que es el financiamiento público en Panamá, con la ley pues 247 y el que rige ahora en estos momentos, hay una participación pues clara de un 20% de lo que le corresponde al financiamiento público de los partidos políticos para las mujeres. En este caso pues también se está incluyendo a lo que es la juventud, se está incluyendo también pues a las personas discapacitadas también, que es otra área que es importante en nuestra sociedad. Así que sí le corresponde también a las mujeres miembros de los partidos políticos hacerse sentir dentro de sus colectivos políticos para que pues puedan llegar a una famosa paridad tan discutida a nivel mundial. Simplemente dos acotaciones a lo que usted está señalando. De ahí que es importante nuevamente entonces atender la buena práctica de que los partidos se deben también financiar para su funcionamiento permanente, por ejemplo, con actividades de formación y capacitación, ¿verdad? Y no solamente para, lo que dije en la exposición, fomentar lo que ya de por sí la misma ciudadanía acusa de ellos, que es que se convierten en simples maquinarias electorales, ¿verdad?, olvidando todas las funciones, todo el resto de sus funciones sociales.
Y lo otro que quiero aprovechar en función de la pregunta y de mi intervención sobre los casos de corrupción en Costa Rica, solamente en este año electoral, es que, lo sabemos, es una discusión muy vieja en ciencia política, el diseño institucional y la ingeniería institucional es absolutamente indispensable, pero hay que apostar a largo plazo. Y solamente, a mi juicio, a través del fomento de una cultura política democrática, de formación cívico-ciudadana, desde edad temprana, de los procesos de socialización temprana, es como podríamos asegurar que esta institucionalidad funcione en el largo plazo. Muchas gracias a ambos. Voy a cerrar con una reflexión manifestada por Griner y Sobato, que lo realizaron en el 2004, pero persiste todavía, y que señala: si bien la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento. Es decir, que el uso de los recursos económicos es un elemento esencial para la democracia democrática, pero el dinero puede introducir distorsiones importantes en el proceso democrático. Es de esta manera que nuestros conferencistas nos han compartido sus conocimientos con relación a este tema tan importante y vigente como es el financiamiento político en las campañas electorales. Así que muchas gracias y continuamos con la próxima mesa.